Muy buenas noches, hermanos. Viernes 4 de febrero del 2022. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Nayarit, México, le agradecemos que nos pueda acompañar en esta tarde. Quiero invitarle amablemente a que podamos elevar una oración para poder entrar después a la lectura y exposición de la palabra. Señor, gracias te damos en esta tarde. Tú eres nuestro Dios, así como ha dicho el canto. Estamos aquí, oh Dios, para entregarnos delante de ti. Gracias por ser fiel, gracias por darnos todo lo que necesitamos. Queremos suplicarte, Señor, que en esta tarde, a través de tu palabra, sigas transformando nuestras vidas. Tú sabes cuáles son nuestras debilidades y carencias. Tú sabes por lo que hemos venido, cómo hemos venido aún delante de ti. Por lo cual suplicamos que tu Espíritu Santo siga llevándonos a ti, Jesucristo, que nos recuerde tus palabras, que hable a nuestras vidas, que nos corrija, que nos instruya, que nos redarguya, Padre. Haz tu obra en nuestros corazones, por lo cual te suplicamos, abre nuestro entendimiento, Señor, pero también abre la palabra para nosotros. Eso solamente es menester tuyo, Padre, por lo cual suplicamos que cada uno de nosotros pueda no solamente escuchar de buena gana, sino entregar el corazón, oh Dios, y ser transformados a través de tu bendita palabra. En Jesucristo, amén. Acompáñenme al libro de Job, capítulo 1, versos del 1 al 5. Dios mediante, de aquí al tiempo que Dios nos permita, vamos a iniciar nuestra meditación y exposición en la sección del Antiguo Testamento llamado los libros de sabiduría o los libros sapiensales. También vamos a estar meditando en los libros, forma parte de los libros poéticos también. Quiera Dios permitirnos extraer toda la riqueza que nos sea posible, factible. A partir de este día y de aquí en adelante vamos a estar estudiando y meditando, y quiero invitarle también amablemente a que pueda en sus tiempos que tenga oportunidad seguir la lectura a partir del libro de Job, y de aquí hasta donde usted pueda leer vamos a estar meditando de manera profunda en los pasajes más significativos de esta porción de la Escritura. Dice la bendita palabra de Dios, libro de Job, capítulo 1, versos del 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Quiero iniciar una nueva serie de mensajes titulado Viviendo sabiamente como pueblo de Dios. Le repito, es una serie de mensajes. No les sé decir cuántos porque apenas estoy planeándolo. Pero esta sección, Viviendo sabiamente como pueblo de Dios, quiero iniciar esta sección con uno de los libros más significativos en cuanto al tema de soberanía de Dios y en cuanto al tema también que quizás aqueja o de alguna manera desconcierta a veces el corazón de nosotros como seres humanos. Estoy hablando del sufrimiento. El libro de Job es uno de los libros más desafiantes quizás para nuestra fe cristiana, como lo fue para el propio Job, porque el libro de Job nos muestra que aún las personas justas pueden sufrir sin aparente razón. Esa es una de las cuestiones más grandes. No es el tema central del libro de Job. El tema central del libro de Job
es un Dios que lo gobierna todo a la perfección, aun cuando no lo comprendamos en ciertas etapas de nuestra vida, pero Él no deja de gobernar. El libro de Job, si algo resalta, puedes confiar en el Dios que aunque no te dé razones, pero siempre va a estar contigo y va a encaminar a mejor término cualquier circunstancia que estés viviendo, aunque no la comprendas e inclusive aunque no la merezcas. Pero Dios va a estar ahí. Ese es el mensaje central del libro de Job. Un Dios fuerte, poderoso y fiel, que aun cuando aparentemente guarde silencio, pero eso no significa que sea un Dios pasivo o indiferente o insensible al sufrimiento del ser humano y más allá del ser humano, al sufrimiento que vive parte del pueblo de Dios. Ese es uno de los aspectos claves de este libro y vamos a extraer precisamente de lo que Dios nos quiere enseñar respecto a su soberanía, al sufrimiento, a la confianza, a la paciencia, que son virtudes que el libro de Job va a resaltar. Hoy quiero iniciar con estos primeros 5 versículos, al cual he titulado esta enseñanza, viviendo o vivir sabiamente en prosperidad. Vivir sabiamente en prosperidad. La vida de Job es un buen ejemplo para imitar, ya que mediante este personaje en el Antiguo Testamento se puede ver en términos prácticos qué significa vivir a Dios en los momentos que a veces resultan ser los más complicados de vivir. Platicando el miércoles con los hermanos, los que vinieron a la oración, la Biblia dice, Dios dice que el momento más desafiante para la gente que pertenece a su pueblo no son los momentos a veces difíciles de angustia, porque ellos generalmente llevan y volcan el corazón de su pueblo a buscarle. Los momentos más desafiantes y de los cuales deberíamos tener más cuidado es cuando todo está bien, porque ahí es cuando la gente tiende a darle la espalda a Dios. Eso lo ha dicho en el libro de Deuteronomio, cuando Dios le está recordando por segunda ocasión o está reexplicando la ley a una nueva generación que no había divagado del todo por el desierto, no había visto todas las maravillas que habían visto sus padres. En el desierto o en aquella ocasión, antes de entrar a la tierra prometida, Dios le da a Moisés una encomienda que le recuerde al pueblo el cuidado que debe tener, sobre todo en los tiempos de prosperidad. Particularmente estoy hablando del capítulo que tocamos por varias semanas el año pasado, del libro de Deuteronomio, es el capítulo 8. Es un capítulo muy importante dentro de todo el libro de Deuteronomio, porque ahí Dios dice algo. Dice que cuando Él te da riqueza, abundancia, paz, tranquilidad, debes cuidarte de no olvidarte de Él, porque si te olvidas de Él, entonces todo lo bueno que pudiste haber experimentado puede jugar en tu contra. La bendición, la prosperidad y demás en las diversas áreas que Dios pueda dar tienen una finalidad: que uno conozca y se relacione mejor con Dios. Los tiempos de prosperidad deberían servirnos para amar y conocer mejor a Dios, para cargar pilas, para entrenarnos, ejercitarnos. Lo voy a decir de esta forma: los tiempos de prosperidad, de tranquilidad y de calma que Dios le da a su pueblo son tiempos a través de los cuales el pueblo debería proveer para cuando lleguen las tormentas, porque el tiempo de prosperidad es un tiempo, piense por un momento en lo siguiente: antes de que le llegue una prueba a los niños de la escuela, les dan un tiempo de instrucción tranquilo. Para el que no estudia, el examen puede ser algo angustiante. Para el que estudia no lo es tanto como para aquel que no estudió. Los tiempos de prosperidad es el tiempo antes del examen. Si usted no aprovecha los tiempos de calma, de tranquilidad, en buscar, amar, ejercitar su fe y su piedad, cuando llegue entonces la tormenta, le va a agarrar probablemente débil, le va a agarrar con falta de preparación, que le va a complicar mucho más el tiempo de prueba. Estos textos, estos 5 versículos, es la antesala a una etapa muy difícil en la vida de Job. Alguien pudiera preguntar, ¿qué implica vivir sabiamente delante de Dios cuando todas las cosas van bien? ¿Qué deberíamos estar haciendo cuando todo va bien?
antes de que lleguen los tiempos malos. Nosotros sabemos un texto del Antiguo Testamento que es muy conocido por varios. Todos sabemos que en la Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, pero también hay tiempo de llorar. Nos preparamos para el de reír, pero a veces no nos preparamos para cuando llegue el tiempo de llorar. Y aunque nos preparemos, de todos modos vamos a llorar, pero una cosa es llorar sin prepararse y otra cosa es llorar por lo menos teniendo un poco de preparación. Dicho de otro modo, ¿cómo deberíamos esperar lo que no esperamos? Una forma de responder a eso, dice el libro de Job, es viviendo sabiamente antes de que llegue ese tiempo. Quiero hablarle en esta noche de 3 acciones que nos van a enseñar a vivir de forma sabia, sobre todo en tiempos de prosperidad, porque en esos tiempos es donde nos vamos a ejercitar para cuando lleguen los momentos difíciles. Estos 5 versículos hablan de la mejor etapa en la vida de Job. Si usted examina lo que está diciendo el escritor, es la mejor etapa. Es lo soñado por el ser humano. Es lo que anhelan todos. A todos nos gustaría que nos fuera así como le fue a Job en esos 5 textos. A todos nos gustaría que las cosas estuviesen tranquilas, en calma, que tuviéramos estabilidad económica, financiera, una familia unida, fuerte, que todo estuviera bien. Eso ilustran esos 5 textos. Quiero hablarle entonces de estas 3 acciones. Cómo vivir sabiamente en tiempos de prosperidad. Es el momento más desafiante, les he comentado. Es desafiante porque en ellos a veces es cuando bajamos la guardia. Es cuando pensamos que ya no hay necesidad, tanta necesidad de orar, porque todo está bien. No hay tanta necesidad de buscar a Dios como cuando estuvimos en problemas, porque las cosas no me apretan, las circunstancias no me ahogan, no me agobian. Entonces, lo más natural que a veces tendemos a hacer es, en vez de mantener una relación constante con Dios, aflojamos. Y ahí es donde el escritor bíblico nos dice, deberíamos imitar a Job. Deberíamos ser cuidadosos como él. La primera gran acción de vivir sabiamente en tiempos de prosperidad para que nos capacite antes de que lleguen las tormentas, en primer lugar, deberíamos ser totalmente íntegros. Esa es la primera acción que nosotros requerimos para vivir sabiamente en tiempos de prosperidad. Comprometernos a vivir no una parte de nuestras vidas, sino la totalidad de nuestras vidas, de tal manera que sea íntegra. Mire qué dice el escritor bíblico. Verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre esas características. De hecho, les voy a explicar esos adjetivos que aparecen en el texto, en el primer texto de Job 1:1. Lo voy a explicar a la luz de otros capítulos y de otros versos del propio libro de Job, que sea el mismo escritor del libro de Job quien nos explique qué clase de persona era Job. ¿A qué se refieren esos calificativos? Primer adjetivo, dice perfecto. Obviamente la palabra que está utilizando ahí se puede traducir también como íntegro. No se refiere a alguien que nunca se equivoca. No se refiere a alguien que no tiene pecado. La Biblia nunca va a sostener eso de un ser humano. Hay un solo ser humano que nació sin pecado. Ese es Jesucristo. Fuera de Jesucristo, todos los que venimos después no somos personas libres de pecado. Eso debemos descartarlo por la enseñanza bíblica. Entonces, lo que está hablando de Job no es que no se equivocara o que no tuviera pecado. Es que era una persona que demostraba en su ser interior integridad. Había total integridad en su corazón. Él era una persona que su integridad la había cultivado gracias a que prefería invertir tiempo para conocer la voluntad de Dios en su vida. Ninguna persona llega a ser íntegra si no pasa tiempo con Dios. Job nos muestra dedicar tiempo para Dios da el resultado de ser personas perfectas, o dicho de otra forma, como puede usted encontrarlo en otras traducciones, íntegras, completas, inocentes, sin tantos defectos morales, espirituales. Job es una persona íntegra, era una persona intachable, sin cola que le pisaran.
Era una persona madura. Otra palabra que puede traducir, el adjetivo tam, ese es el adjetivo que está en el hebreo, cuando dice, este era hombre tam, en hebreo. Se traduce intachable, sin defecto, inocente, maduro, perfecto, íntegro. Tiene esa serie de traducciones. De hecho, el perfecto que utiliza la Reina Valera en su versión 1960 o en su revisión 1960, no explica la amplitud del concepto del calificativo tam. Dice una parte, pero es mucho más amplio. Es alguien que por dentro es estable, tiene principios firmes. ¿Cuáles son esos principios? Obviamente es la palabra de Dios, obviamente son las leyes de Dios. Es la voluntad de Dios lo que tiene en su corazón, y esa voluntad la ha hecho tan presente en su vida que ha creado en él un carácter maduro. Es una persona madura, intachable, ejemplar. La idea es que no sigue sus propios deseos. Eso está hablando el calificativo también. Job es una persona que no vive como el mundo, no vive como la gente le dice que tiene que vivir. Él vive de acuerdo a lo que ha aprendido, que es correcto, justo, derecho, aceptable, honesto, puro delante de Dios. Eso es una persona que se describe con el adjetivo tam, perfecto, intachable, maduro. Él ha invertido tanto tiempo con Dios que se le ha pegado lo del carácter de Dios. Eso es ser totalmente íntegros. En cada aspecto de la vida se elige siempre lo que es correcto, lo que es derecho. Y empieza desde el ser interior. Ese es Job. Hay que ejercitarse. Job se ejercita en practicar la voluntad de Dios. Cuida su vida y su corazón. Eso es una persona también perfecta. Eso es el adjetivo tam, que se inclina por la voluntad de Dios. Hay algo que sucede: entre más tiempo inviertes con Dios, más tu corazón se hace al modo de Dios, porque cuando uno se acerca a Dios, Dios transforma y modifica, influye sobre el ser interior. Eso es ser totalmente íntegros. Job prefiere, bien dice el escritor de Proverbios capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón. ¿Cómo se guarda el corazón? A través de la palabra, a través de la convivencia con Dios. Dios es el que preserva el centro de todo nuestro ser. Dios es el que preserva nuestra esencia, nuestros principios, nuestra vida. ¿De qué debemos cuidar nuestro corazón? Ser íntegros implica preferir a Dios, y cuando preferimos a Dios, cuando elegimos a Dios, Dios nos da una capacidad, nos capacita para ser íntegros, produce en nosotros integridad, madurez. ¿Cómo lo logramos? Bueno, es una acción divina que se manifiesta en que el corazón se cuida de todo lo que tiene que ver con lo inmoral. Cuidar el corazón de todo lo inmoral es resultado de pasar tiempo con Dios. Entre más tiempo paso con Dios, aprendo a distinguir lo que le desagrada, y mi corazón empieza a elegir lo que agrada a Dios y desecha lo que es desagradable ante sus ojos. Eso implica también el adjetivo tam, el adjetivo perfecto, maduro, intachable. Tiene que ver con eso. El propio Job nos explica, capítulo 31 del libro de Job, es muy clave para explicar estos adjetivos. Y voy a ampliar un poquito más con respecto a esto. Pero usted si puede tener a la mano el capítulo 31, sería de mucha utilidad para explicar qué significa ser una persona perfecta, madura, intachable, inocente, moralmente hablando correcta, derecha, transparente, honesta, íntegra. Dice el capítulo 31, cuando dice el escritor bíblico que Job es perfecto, implica tener cuidado de todo lo que tiene que ver con lo inmoral. ¿Pero de qué aspectos? Específicamente hablando, Job dice lo siguiente, versículo 1 del capítulo 31, versículo 7 y versículo 9. Están relacionados los tres versículos a un
están relacionados a aspectos de lo inmoral. En primer lugar, dice Job que él se cuidó de tener deseos inmorales por jóvenes, o en este caso por otras mujeres. Dice, hice un pacto con mis ojos. Eso lo voy a explicar después. Ahora nada más quiero decir lo siguiente. Debemos cuidar nuestro corazón de no codiciar cosas que no nos pertenecen. Empezando por la gente. Hay que entender algo. Los estudiosos dicen que el libro de Job probablemente se escribió mucho antes del Pentateuco. Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Algunos consideran que Job fue probablemente el primer libro del Antiguo Testamento y por ende el primer libro escrito de lo que es la Escritura. Por ello dicen que debido a la forma en que se expresa Job y se habla de su riqueza en hijos, yuntas de bueyes y demás, algunos estudiosos creen que la historia de Job se da en un tiempo mucho antes incluso de Moisés, mucho antes de Abraham y demás, o probablemente contemporáneo de Abraham, pero no en el territorio donde Abraham se dieron las cosas, sino quizás en otra área, aunque eso está en debate y no tienen a ciencia cierta quién realmente era Job. Lo que sí creen es que existió. Lo que no hay es mucha información respecto a quién era ese personaje, con excepción de lo que se menciona en este libro y probablemente lo que va a mencionar Ezequiel, quien es el que menciona en el Antiguo Testamento otra vez el nombre de Job. En el Nuevo lo vuelve a mencionar solamente Santiago, capítulo 5, verso 11, pero de ahí no hay más referencias respecto a Job. Sin embargo, se cree que Job estaba antes de la ley. Eso es sorprendente porque quiere decir que mucho de lo que Job hace y practica fue antes de que se diera la ley por escrito. Dios ha dicho en el Antiguo Testamento que Él siempre ha puesto su ley en el corazón. Que cuando se ha conocido a Dios, se ha buscado a Dios, Dios le ha instruido a aquellos que le han buscado de todo corazón. Aquellos que han encontrado porque Dios se dejó encontrar, porque lo buscaron de todo corazón, Dios les ha enseñado sus leyes. Esa es precisamente la historia que estamos nosotros viendo en la vida de Job. Pero volviendo a lo que estamos desarrollando, cerrando ese paréntesis, Job nos muestra cómo se debe ser íntegro. Ser totalmente íntegro tiene que ver con un asunto de preferir agradar a Dios, vivir para Dios, dedicar tiempo con Dios, y ello nos va a capacitar para cuidar nuestro corazón de lo inmoral, empezando cómo usamos cómo usamos lo que nuestros ojos miran. Tiene que ver con el asunto de pureza sexual, de no apelar a cuestiones inmorales. Dice Job, yo hice pacto de no mirar a las vírgenes. ¿Qué quiere decir eso? Jesús va a decir en el Nuevo Testamento, el que mira hablando particularmente de los hombres, aunque no es exclusivo de los hombres, pero hablando particularmente de ellos, dice, debes tener cuidado en cómo diriges tus ojos hacia lo que tú admiras en relación a otras mujeres. Se debe ser muy cuidadoso. Job dice, yo hice un pacto, hice un voto de que voy a procurar no desagradar a Dios, dejando que mis ojos divaguen o codicien a una mujer joven. En este caso, una mujer soltera. Pero lo voy a llevar un poquito más allá. Permítame explicarle también lo que está diciendo Job con no mirar de esa manera. Quizás para el varón tiene que ver con un asunto de admirar la cuestión del físico y demás, e ir mucho más allá. Pero también aquella persona, y ahí puedo incluir no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, cualquiera que empieza a idealizar a otra persona, estoy hablando si la persona es casada y empieza a idealizar la relación con otra persona y que otra persona le haga sentir mejor, ahí también se está incurriendo en ofender al Señor a través de lo que es la infidelidad e inmoralidad, aún desde el deseo del propio corazón motivado por los ojos o por lo que entra en los sentidos. Eso también abarca y se extiende lo que está explicando Job cuando dice que él no miró a las mujeres jóvenes. Lo dice de una forma muy suave, pero lo que está diciendo es que yo no decía a otras personas. Nunca volteé la vista para desear a otra mujer que no fuera mi esposa. Nunca alcé mis ojos para desear lo que no es mío. Hablando de mujeres. Pero también le digo, eso es extensible para la mujer.
cuando idealiza o romantiza a otra persona que no sea el esposo. Cuando empieza a idealizar a otro hombre que no es su esposo, eso es una cuestión también que transgrede y pasa al plano de la codicia, porque codiciar es anhelar de mala manera algo que es una necesidad, pero lo anhelo de otra persona. Eso es codiciar. Cuando pasa a otro plano, en el caso del varón, tiene que ver con un asunto del adulterio, si es casado. Pero el aspecto central que el escritor bíblico en parte resalta, tiene que ver con codiciar lo que no debo codiciar. Anhelar de mala manera algo que me puede dar otra persona en el plano de relación. Es extensible a eso. Ser totalmente íntegros implica cuidar ese aspecto de la vida. Sobre todo los que estamos casados, tendríamos que ser sumamente cuidadosos en cómo dirigimos nuestra mirada, nuestros anhelos, nuestros deseos, todo nuestro ser, cómo se relaciona con otras mujeres. Debemos ser ampliamente cuidadosos, en el caso de los varones, desde la manera en que no miramos a las mujeres, la manera en que pensamos de ellas, la manera en que nos dirigimos a ellas, la manera en que tenemos motivos en el corazón para relacionarnos con ellas. Tenemos que ser sumamente cautelosos y cuidadosos. Y de la mujer ni se diga. La mujer tiene que ser cuidadosa también en ese aspecto. Mucho cuidado con permitir aspectos que solo le conciernen a su relación matrimonial. No ventilar, no abrir las puertas. No permita cosas que son exclusivas de usted y su esposo. Halagos, palabras y demás no se tiene que permitir, porque ello está rayando en un aspecto que es inmoralidad, es infidelidad y es codiciar. Cuando empiezo a sentir que no me dan lo que merezco y que me lo puede dar otra persona fuera de mi círculo, fuera de mi matrimonio. Eso está diciendo Job. Job está diciendo: nunca anhelé fuera de mi matrimonio que otra persona me pudiera proveer algo que yo deseo y que mis ojos desean, que mi corazón desea. Hay que cuidar el corazón en ese aspecto. Tiene que ver con elegir fidelidad. Ese es el aspecto que resalta. No codiciar a otras personas, solteras o casadas. Tampoco codiciar posesiones. No envidiar a otros. Tiene que ver con eso. Eso es otro aspecto con lo que hay que cuidar el corazón. Job dice, versos 24 al 25 de ese mismo capítulo, dice Job: no solo cuidé mi corazón en cómo me dirigía a las mujeres, solteras o casadas, vírgenes, soltera. Versos 7 y 9, verso 9 en particular, mujer casada. Job dice: ni a solteras ni a casadas, a ni una ni otra codicié. Nunca quise algo de ellas. Nunca pedí algo de ellas. Dice: no solo personas. Versos 24 al 25. Jamás puse mi corazón en las riquezas. Nunca viví para ellas. Jamás le dije a la plata y al oro que ellos eran mis señores. Hay que cuidar el corazón de no consentir amar más lo que este mundo nos ofrece y hacer a un lado la relación con Dios. Eso dice el versículo 24 y 25. Nada de este mundo vale más que pasar tiempo con Dios. Nada de este mundo se puede comparar a amar, honrar, respetar a nuestro Señor, a nuestro Creador. Nada de este mundo. Hay que cuidar de no amar este mundo más que a nuestro Dios. Jesús dijo: no se pueden servir a dos señores. Jamás se va a poder. Siempre se va a preferir a uno y se va a hacer el feo al otro, detestar al otro. No se puede. ¿Cómo sabemos a quién se ama más? Es el primero al que le dedicas tu mañana. Cuando abres los ojos, cuando tus labios pronuncian palabra. Si Dios es el mayor amor de tu vida, lo vas a dirigir hacia Él. Si Dios no es el amor de tu vida y no es lo más excelente de tu vida, entonces no va a ir para Dios ni tu primer respiro, ni tus primeras palabras, ni tu primer tiempo, no va a ir para Él. Porque eso solo lo haces para el mayor amor de tu vida.
Si fuera Dios, entonces lo harías para Dios. No tendrías pretexto. Si tienes la posibilidad, la capacidad, los recursos para presentarte delante de Dios, no tienes pretexto para decir que no pudiste hacerlo por tal o cual razón, cuando sí había. El motivo quizás es porque no lo amas tanto como quizás a veces uno afirma. Porque por el mayor amor de tu vida tú haces todo lo posible. Dice Job que no sea el dinero, las riquezas no fueron. Hay que cuidar el corazón, eso es ser íntegros. La forma en que nos relacionamos con lo que este mundo nos ofrece en cuestión de beneficios materiales, dinero, posición, trabajo, bienes materiales. Todo eso, dice Job, nada de eso tiene preeminencia. Dios es la prioridad y el mayor amor de mi vida. Hay que cuidar. Una persona íntegra demuestra quién es el amor de su vida. No es este mundo, no sirve a este mundo, sirve a Dios. Tiene un orden correcto en cómo maneja las cosas. Y luego dice el versículo 26 y 27 del capítulo 31. Eso es ser íntegro. Dice Job, y tampoco me volví un idólatra. Nunca miré a la luna, a las estrellas y pronuncié adoración en secreto. Nadie puede ni debe ocupar el lugar de Dios. Absolutamente nadie. Cuando permitimos que algo o alguien ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios, estamos incurriendo en idolatría. Porque amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres. En ese aspecto, Dios se merece todo. Cuando alguien más roba una parte que le corresponde a Dios, se está coqueteando con algo que no es de un corazón íntegro. Mi casa y yo serviremos, dice Josué, a Jehová. La familia no puede convertirse en la prioridad por sobre Dios. El trabajo no puede convertirse la prioridad por sobre Dios. Los hijos no pueden convertirse ni deben convertirse en prioridad sobre Dios. Los nietos no pueden ni deben convertirse en la prioridad sobre Dios. Mi promoción, mi carrera profesional no deben, ni pueden, ni tienen que convertirse en la mayor prioridad por sobre Dios. Eso es idolatrar. Job habla de la creación. Cualquier cosa de la creación que yo le dé un lugar de adoración y le rinda pleitesía. Alguien dijo por ahí con mucha razón, los estadios son centros de adoración. Hasta el más callado se desplaya gritando gol. O en el caso, vamos a hablar por cierto, del box. ¿Conoce a usted alguna persona tímida, pero en el box lo vio gritando y alentando? El que involucre y haga partícipe su emoción, sus fuerzas, su ánimo, eso es dedicación. Tiene que ver con un acto de adoración. La adoración hace partícipe todo tu ser en manifestarlo de una manera apasionada. Cuando hay pasión, la pasión está relacionada con la adoración. Alguien dijo por ahí, ¿por qué no adoras y en la iglesia? ¿Por qué lo hace en el estadio? Porque no ha sentido el gran amor que Dios merece que se le dé. No hablo de emociones meramente. Si no nos emociona la idea de pasar tiempo con Dios, entonces algo está mal. Si no me emociona el pensar, esta noche, si no, Dios no me deja dormir, es porque quiere que yo esté con Él. Si no le emociona el hecho de pensar, voy a hablar con Dios y me voy a encontrar con Él, por eso no me está dejando dormir, entonces hay algo que está mal. Porque Dios se supone que es el mayor amor y el mayor deseo y anhelo de nuestras vidas. Cuando Dios no nos deja dormir es porque quiere que invirtamos tiempo con Él. Y eso debería emocionar, en el buen sentido de la palabra, nuestros corazones. Pero si eso me amarga la existencia, si me roba la tranquilidad y la paz, quiere decir que estoy adorando otras cosas y no a Dios como es debido. Es un asunto de cómo nos relacionamos con la creación. La creación no se merece nuestra adoración, no se merece nuestra dedicación como Dios solo se la merece. Eso es un corazón íntegro, eso es un tam. Ese es el calificativo, hombre perfecto. Pregunta, verso 4. ¿Job se presentaba a las fiestas o solo sus hijos?
¿Quién disfrutaba de la forma en que hacían la riqueza de su padre? No dice que Job, dice que él enviaba después que terminaban las fiestas, él enviaba una invitación a sus hijos, es decir, los llevaba a que consideraran pedir perdón si habían ofendido a Dios. Parece ser que Job tenía otra prioridad que andarse malpasando las noches en fiestas. Él tenía otra prioridad, buscar a Dios, y eso es lo que hacía con sus hijos después de que sus hijos habían pasado tiempos de fiesta. No son malos los tiempos de fiesta, pero ellos no deberían consumir la vida. No vivimos para fiestas meramente. Es un tiempo, es un temporal, sí, pero la mayor prioridad es buscar a Dios. La mayor prioridad es entregarnos. Mire qué dice la Escritura, Gálatas 5:16. Leo desde la palabra de Dios para todos. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Eso es ser íntegro. Que Dios dirija mis pasos y que yo no esté viviendo satisfaciendo lo que a mí me gusta, que viene de mis deseos pecaminosos. Porque cuando yo le doy satisfacción a mis deseos pecaminosos, por lo general voy a traicionar a Dios. Por lo general no estoy siendo guiado por el Espíritu. En el Nuevo Testamento así se explica una persona perfecta, madura, un tam, teleios es la palabra griega que se utiliza cuando se traduce el Antiguo Testamento al griego, que es la Septuaginta. Los traductores de tam, el adjetivo tam, utilizaron en griego el adjetivo teleios, completo, maduro, íntegro. Pablo dice, ser maduro, ser íntegro implica quién controla tu vida, quién dirige tus pasos, a quién prefieres. Ser íntegro implica no satisfacer los deseos del propio corazón. La segunda característica, o la segunda acción, a través de la cual podemos vivir sabiamente en tiempos de prosperidad, no solo es ser íntegros. La otra palabrita, el otro calificativo de Job 1:1 dice perfecto y recto. La segunda característica o la segunda acción que nos van a permitir vivir sabiamente en tiempos de prosperidad es ser justos con los demás. Lo que el escritor bíblico está diciendo es lo siguiente, y el mismo capítulo 31 nos va a servir para explicar y ampliar mayores detalles de este calificativo recto, derecho. El adjetivo hebreo que se utiliza ahí es yashar. Yashar es una palabra que en los salmos generalmente se utilizan las dos palabras, siempre se utilizan juntas. Perfecto e íntegro, o en este caso justo, o se puede traducir como también lo dice ahí, recto, perfecto y recto, perfecto e íntegro. A veces lo traducen de esa manera en el Antiguo Testamento, pero particularmente en los salmos, hay varios salmos que aparecen perfecto y recto, sé perfecto y recto. Lo primero es dar resultado, lo segundo. El que ama a Dios va a amar a los demás. Tiene que ver con eso. El que busca a Dios lo refleja en su trato a los demás. Nadie puede decir que es una persona madura en la fe si maltrata a los demás, si no sabe cómo relacionarse de manera justa, correcta, derecha con los demás. Ser justos implica evitar acciones que dañen a los demás. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué decisiones o acciones llevo a cabo que en vez de edificar están lastimando a otros? Esa es una pregunta obligatoria para una persona que quiere ser justo, recto, derecho. Si estoy buscando a Dios, se va a manifestar en mi carácter el buen trato a los demás. Si estoy buscando a Dios, siempre mi corazón, mi mente y mi ser se van a inclinar a elegir lo que es correcto, lo que es justo, no ante los ojos de la gente,
no lo que la gente determina, sino lo que Dios dice que es correcto y justo. Una persona que es perfecta y yashar o recta, siempre sabe comportarse de forma adecuada con los demás. No hace algo que pueda lastimar a los demás, evita dañar a los demás. Siempre tiene cuidado de no causar mal a su prójimo. Eso es ser recto, comportarse derecho. A veces lo hemos escuchado de gente cuando dice, no, ni te vaya a ocurrir meterse a tal taller porque es tranza el fulano. Bien chueco. Hasta utilizan esa palabra, es bien chueco. Alguien dijo por ahí, los que estudian derecho para ejercerlo chueco después. Es una contradicción. Estudian algo que van a ejercer mal. Una persona recta, dice el escritor bíblico, en tiempo de prosperidad aprende a ejercitar cómo tratas a los demás. Busca a Dios. Cuando busques a Dios vas a saber cómo tratar de forma correcta, adecuada, justa a los demás. Eso es ser recto. Vas a evitar escoger y decir y hacer cosas que lastimen a los demás. Job evita ceder a la tentación de la inmoralidad al codiciar mujeres, sean solteras o casadas, a través de la fidelidad. El que es recto, cuando se le presenta la tentación de la infidelidad, apela a la voluntad divina, a la ley divina, y sabe que lo que Dios le exige es ser fiel. ¿Qué hace entonces? Tiene dos opciones: fidelidad e infidelidad. El que es recto y derecho no va a escoger la opción de la traición y la deslealtad. Va a evitar algo que sabe que puede lastimar. ¿Cuál es el gran daño que puede causar la infidelidad, la codicia de otras mujeres, la codicia de otras personas, solteras o casadas? Uno de los mayores daños que hay en nuestra sociedad tiene que ver con eso. La infidelidad tiene tal magnitud de daño, tal perversión, lo dice de hecho. Si usted sigue leyendo los textos del capítulo del 31, del 1 al 12, hay una parte que dice que es un fuego tan inicuo, tan malvado, que es incluso capaz de destruir Abadón. Eso de Abadón, Abadón es un lugar de destrucción. Dice que la actitud de infidelidad es una conducta que proviene del mismo infierno. Una persona que es recta, justa, empieza por su hogar, cuida su hogar. El que busca a Dios, el primer lugar que tiene la responsabilidad de cuidar es su hogar, su relación conyugal. Hay que cuidarlo. Desde ahí hay que evitar ceder a las tentaciones, y la más fuerte para cualquier matrimonio tiene que ver con el asunto de codiciar a otras personas. Codiciar la felicidad, la posición, la manera en que quizás se relacionan otras personas, ver quizás las carencias de uno y querer o anhelar que uno le fuera como le va a sotano, a mengano en cuestión de su relación matrimonial. Obviamente puede trascender y cruzar un límite e ir más allá y apelar a la cuestión inmoral. Pero ante esa tentación de querer codiciar algo que yo no tengo, dice el escritor bíblico, hay que tener cuidado. La persona recta sabe que tiene que elegir. ¿Quiere usted un matrimonio soñado? Tiene que trabajar por él. Tiene que hacer sacrificios, negarse a sí mismo, pero lo principal es amar a Dios. Hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Él nos va a enseñar a amarnos de forma apropiada, correcta, bíblica, aceptable. Una persona que es recta cuida su relación matrimonial. Eso es lo que dice Job. Empieza por la casa. Ese es el aspecto al que voy. El que es recto no es farol en la calle y oscuridad en su casa. Empieza en casa. En casa se cuida. Lo primero es la vida, la armonía conyugal. Eso es un aspecto que se tiene que cuidar. Pero sigue diciendo Job, el que es recto no solamente lo es en casa, lo es fuera de casa, en el ambiente laboral. Verso 13. Job dice en el capítulo 31, y nunca dejé de escuchar las quejas, o nunca traté mal a mis siervas, a mis colaboradores, a sus trabajadores.
Una persona recta no solo se esmera en cultivar un matrimonio en fidelidad, en cuidar su vida amorosa, en cuidar su corazón. Una persona recta es derecho con los que trabaja también. No solo es derecho con su esposo o su esposa, es derecho en su trabajo. Tiene buen testimonio, es honesto, cobra lo justo. No es tranza, no es mentiroso, no apela al engaño y a la mentira para salirse con la suya o sacar provecho de los demás. No abusa de la confianza de los demás. Eso lo está diciendo Job en el capítulo 31, lo dice en el versículo 5, lo repite en el versículo 13. Dice Job: fuera de casa también me comporté de forma correcta, hice lo que a Dios me pedía que hiciera, de forma que evité dañar a mi prójimo, no solo a mi esposa, a mi familia. También cuido mi forma de trato hacia los demás con los que trabajo. Soy cuidadoso de no mentirles, de no engañarlos, de no utilizarlo para fines que me beneficien solo a mí, que ellos solamente los esté explotando. Nunca los exploté, nunca abusé de ellos, nunca tomé lo que no me pertenecía, dice Job. Pero no solo eso, fíjese cómo van las cosas. El que busca a Dios en lo privado es como que usted avienta una piedrita al agua. Debe extenderse esa relación, esa madurez se debe extender a cada área de la vida, conyugal, familiar, y de ahí se extiende a lo laboral, pero no queda ahí, en lo comunal y en lo social. Versos 29 y 30. Una persona que es recta, derecha y que se comporta de forma adecuada, evita alegrarse y desear mal aún aquellas personas que nos han hecho daño o que nos han ofendido. Job dice, versículos 29 y 30 del capítulo 31: y si me alegré de que mi enemigo le pasó algo, y si deseé mal para él, entonces que Dios me lo cobre. Eso es ser íntegro. ¿Ha visto cómo terminan las películas con los villanos? Nunca se ha puesto a revisar qué emociones y sentimientos y pensamientos le produce que el villano sufra. ¿Cómo nos ha hecho sentir a veces esas películas que apelan a un final en el que el villano paga todas sus fechorías y generalmente las paga a veces sufriendo y muriendo? Seamos sinceros, a veces nos da cierta satisfacción ver que el malvado termina de esa forma. ¿Sabe que ese no es un deseo ni es un ejercicio del corazón cristiano ni bíblico? De hecho, es una forma mundana de cómo se ve y se maneja el asunto de la justicia. No es justo eso. Aunque digamos, es la persona más malvada, pero no somos jueces. Nosotros no tenemos el papel de jueces. Y aunque uno pueda decir, se lo merecía, todos nos merecemos de hecho ese mismo trato, porque todos hemos ofendido a Dios. Las películas juegan mucho con eso. Hacerte sentir dicha y alegría por el malvado que sufre y finalmente muere. Mire qué dice Job sobre la integridad. Eso no es estar cultivando ni formando un corazón íntegro. Un corazón íntegro ni siquiera cuando el malvado sufre se alegra, porque eso no es agradable a los ojos de Dios. Es inaceptable delante de Dios que una persona que se diga parte de su pueblo sienta dicha, alegría y satisfacción, y que inclusive desee que el malvado termine de la peor manera. Eso no es aceptable. Una persona recta, derecha, íntegra, nunca va a cobijar en su corazón la satisfacción y alegría del sufrimiento que pueda tener una persona que nos ha causado un daño o que nos ha ofendido o que nos persigue. Nunca va a ser tal cosa. ¿Qué dijo Jesucristo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Qué dijo Esteban al final? No les tomes en cuenta esto. Veo los cielos abiertos. Pronunció maldición sobre sus lapidadores, sobre los que le estaban tirando piedras. No es bíblico ni cristiano
lo que algunas películas promueven en hacernos sentir dicha y satisfacción cuando un personaje, aunque ficticio, muere al final de una película. Ese deseo y lo que apela a ese tipo de películas es una conducta que no es cristiana ni bíblica. ¿A qué voy? Lo hacemos en eso. ¿Sabe que en la vida real también en algún momento nos hemos visto tentados a sentir cierta satisfacción cuando nos enteramos que alguien que nos hizo daño la está pasando mal? No es bíblico, no es de una persona recta, no es de una persona que cultiva un corazón que Dios está formando. Eso es una acción que daña y lastima. Dice Job, ni eso consentí en mi corazón. Eso es ser íntegro, eso es ser justo, eso es ser recto, eso es tratar. Parece muy alto el estándar, pero eso nos llaman. No es algo que nosotros producimos, es algo que Dios forma en nosotros. Pero es claro lo que dice la Escritura. Que no solo es una cuestión, cuando dice ser recto, una persona recta no solo es alguien que evita hacerle mal a otros, no solo evita hacer mal a otros, sino que en vez de hacer mal, se ocupa en hacer el bien. Si hacemos lo primero y nos olvidamos de lo segundo, no estamos siendo personas rectas. Una persona derecha, íntegra, madura, no solo no hace daño, sino que hace bien. No me ocupo en hacerle daño a los demás, pero sí me ocupo en hacerle bien a los demás. Si no hago mal, nuestra vida cristiana se caracteriza por eso. Usted no vive para hacer el mal, vive para hacer el bien. Efesios capítulo 2, verso 10. Dios ya tiene una agenda para nosotros. Esa agenda es la que debe dominar nuestra vida. La agenda dice que hemos sido formados en Cristo Jesús para toda buena obra. Nuestra vida y nuestro tiempo nunca va a ser malgastado si lo invertimos en traer bienestar a otros. Vivimos para hacer el bien. Tenemos que procurar hacer el bien al prójimo. Job dice, verso 16, estoy hablando todavía del capítulo 31. Ahí se explica claramente qué significa que él es recto. Ayudar ocasionalmente al pobre que esté en necesidad, versículo 16. Dice, si yo estorbé al contento o el contento, yo no evité ni estorbé el contento del pobre, dice la Reina Valera 60. Pero dicho de otra forma, la Dios habla hoy traduce, nunca cerré mi mano ni me rehusé a socorrer al pobre. Eso significa ser personas rectas, maduras, íntegras. No le hago mal a nadie, pero tampoco le hago el bien. No es conducta cristiana. La conducta cristiana no le hace mal a los demás, pero sí le hace el bien. No se ocupa del mal, pero se ocupa del bien. Uno de ellos son los pobres. Es interesante lo que Job describe en el capítulo 31. Toda persona íntegra tiene ojos para los pobres. No cierra su mano, ni su oído, ni su corazón contra los pobres. Contra el que realmente tiene necesidad, ocasionalmente, por cierto. Esa es parte de la idea. ¿Qué otro grupo? Versos 16 y 17. Viudas, es decir, lo más vulnerable de la sociedad, es un llamado que Dios pone para aquellas personas que quieren ejercitar su amor cristiano. ¿Sabe para qué existen los pobres? Los pobres son causa del pecado, de un mundo caído. Hay pobres porque hay egoísmo a causa del pecado, porque hay codicia, porque hay avaricia, porque hay malicia, porque hay engaño, porque hay mentira, porque hay corrupción, porque hay cohecho, sobornos y demás. Todo eso propicia de algún modo, en un cierto porcentaje, pobreza, y hay pobres. Por cierto, el concepto bíblico de pobres no lo tengo del todo a la mano, pero sí le puedo decir que la Biblia no define de la misma manera que describen a veces la sociedad a un pobre. La Biblia tiene ciertos rasgos característicos de quién realmente es un pobre. No hablando en términos meramente espirituales, pero sí también en cuestión de términos físicos. El que es pobre generalmente es el que tiene un impedimento que de alguna manera le limita su capacidad para obtener o cubrir sus necesidades más básicas. El que cae dentro de esa categoría, nosotros como iglesia cristiana, como cristianos, deberíamos estar ocupándonos de hacer el bien. Una persona íntegra, recta,
debería poder extender y no cerrar la mano a ese tipo de personas. Pobres, segundo grupo de personas que ameritan que una persona ejercite, que sea justa, derecha, recta. No me ocupo de dañar, pero tengo que hacer el bien, tengo que ocuparme el bien. ¿Qué otro grupo Dios me invita a practicar mi amor y yo ejercitar mi integridad para hacer el bien, para vivir sabiamente? Las viudas y los huérfanos, versos 16 y 17. Una viuda, diría el Nuevo Testamento, la que realmente lo sea, dice, la que no pueda valerse por sí mismo, la que tenga algún impedimento que ya no pueda conseguir, la que no tenga hijos, que no le pueda cubrir ciertas necesidades. ¿Quién debería responder por ella? Afortunadamente, hoy día los programas de gobierno, algunos programas de gobierno pueden contribuir a eso. Sin embargo, eso no nos quita no nos exime de responsabilidad como iglesia cristiana. Como iglesia cristiana, una de las banderas que deberíamos siempre tener presentes es el trabajo social, la ayuda social, el ejercitar el amor de Dios a través de obras prácticas de misericordia en cubrir la necesidad de gente desvalida de la sociedad. Si hay presente como personas rectas que saben tratar bien a los demás, no deberíamos olvidarnos de los pobres, de las viudas y de los huérfanos, dice el texto. Tenemos que vestir y brindar alivio constante. Eso es lo que dice cuando menciona de los versículos 16 hasta el 23, en ese capítulo 31, habla de una obra social. Job dice: al huérfano lo tuve en mi casa, yo fui como un padre para el huérfano, fui un guía para las viudas. No dejé que al desnudo andar así, lo cubrí. Compartí mi pan, yo nunca comí frente al hambriento, siempre le tendí la mano. Lo que el texto en parte está diciendo es que ocasionalmente tenemos que practicar el bien. Tenemos que hacerlo a los pobres, viudas, huérfanos, a los desvalidos. Pero no solo es ocasionalmente, va a haber ocasiones en las que tengamos que hacerlo de manera constante. Vestir y brindar alivio constante a los desamparados, sean ancianos, huérfanos, pobres, viudas. ¿Sabe? Los necesitados ponen a prueba si realmente amamos a Dios y sabemos hacer el bien. Un día vamos a llegar frente a Jesucristo y Jesucristo nos va a decir: entra, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor. Tuve hambre, estuve desnudo, estuve preso, estuve enfermo. ¿Y qué debimos haber hecho? ¿Cuál es la pregunta del siervo que recibe esas palabras? ¿Cuándo te vimos? Cuando lo hicisteis a uno, eso es Mateo capítulo 25. En tanto lo hicisteis a uno de estos hermanos, de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando alimentamos al hambriento, cuando vestimos al pobre, cuando ayudamos al pobre, cuando ayudamos a la viuda, cuando ayudamos al huérfano, lo estamos haciendo para Jesucristo. Es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Ese era el estilo de vida de Job. Eso es ser recto, eso es ser derecho, eso es ser maduro, eso es ser constante. Lo voy a dejar hasta aquí porque ya no me va a dar tiempo para explicar el tercero. Explico el tercero el domingo de forma mucho más amplia y profunda, pero valga decir lo siguiente: deberíamos estarnos ejercitando en tiempos de calma, en ser íntegros y en ser derechos, en ser personas maduras que saben hacer lo bueno, que invierten su tiempo en lo bueno, y una forma de hacerlo es empezando en casa, no olvidándonos de nuestro ambiente laboral, pero tampoco olvidándonos de nuestra comunidad, en particular fijando nuestros ojos en aquellos que tienen profundas necesidades y que debido a sus necesidades, debido a carencias o impedimentos físicos o mentales, nosotros como iglesia cristiana tendríamos que estar levantando esa bandera de bienestar. ¿Cómo demostramos que estamos madurando en el amor de Cristo? Cuando atendemos de forma oportuna, constante, disciplinada ese tipo de necesidades, empezando por las espirituales, sin hacer a un lado las cuestiones físicas. Eso es madurez, eso es integridad, eso es ser derechos. Un cristiano perfecto y recto tiene esas características. Le invito a ponerse sobre sus pies.
Y quiero afianzar algo en nuestra mente y corazón. Ejercitarnos en estas dos cosas que hemos dicho, ser íntegros y ser rectos o justos, nos van a preparar y nos van a fortalecer. Lo voy a decir de modo figurado. Estas dos cosas suben nuestras defensas cuando lleguen los tiempos de enfermedad. Estos ejercicios nos dan mayor fortaleza para enfrentar los momentos más difíciles. Antes de que Job le llegara la prueba más dura de su vida, él se ejercitó. ¿Sabe cómo esperar lo inesperado? Practicando el amor de Dios. Siendo íntegros, siendo justos, nos va a ayudar cuando llegue la tormenta a poder mantenernos firmes ante los embates que ella nos puedan traer. ¿Qué le parece si nos presentamos delante de Dios y le decimos: Señor, ayúdanos a vivir con sabiduría estos tiempos de calma? Si usted vive un tiempo tranquilo, de dicha, de estabilidad, su familia está bien, tiene dinero, trabajo, es buen tiempo para ejercitarse en la piedad. Dígale a Dios: ayuda a mi corazón a ser íntegro, a no inclinarse a cosas que te desagradan, Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Enséñanos a aprovechar los tiempos de calma, los tiempos de quietud, los tiempos de prosperidad, de dicha que tenemos en nuestras vidas. Padre, si todas las cosas están bien, enséñanos a buscar tu rostro con total dedicación, a preferirte a ti, a dedicarnos a ti, a buscarte. Queremos buscarte no por lo que nos das, sino por quien eres tú, por amor a ti, Señor. Que cada mañana que nos levantemos, nuestro primer suspiro, nuestras primeras palabras sean pronunciar acción de gracias y reconocer y hablar bien de tu nombre, porque tú te lo mereces, Señor. Y si quizás estamos atravesando algún momento difícil y de angustia, ayúdanos a mantener nuestra integridad, Señor. Ayúdanos a considerar que tú eres bueno, que tú no nos has dejado. Ayúdanos a ver, Señor, que al ocupar nuestra vida, nuestro corazón y nuestro tiempo en hacer lo que es agradable delante de ti, nuestras penas van a ser minimizadas, Señor. Que podremos resistir con mayor firmeza, fortaleza y dedicación las circunstancias que nos toque vivir si nos ocupamos, oh Dios, de hacer lo que a ti te agrada. Sabemos que no trabajamos de balde, Señor. Sabemos que todo lo que hacemos por amor a tu nombre, tú vas a recompensar nuestras vidas, pero no queremos hacerlo meramente por eso. Si nuestro corazón en algún momento se ha visto inclinado, Señor, a solo querer hacer las cosas para buscar tus bendiciones y tus favores, libra nuestro corazón de eso, porque tampoco es lo que tú estás buscando para nosotros. Tú quieres que te amemos, Señor, por sobre todas las cosas, sea que en tiempos alegres o en tiempos de tristeza, de angustia, de circunstancias difíciles, de pruebas, de sufrimiento. Tú quieres que te aprendamos a conocer y te amemos por quien eres tú, Señor. Enséñanos a hacerlo de esa manera. Ayúdanos a cuidar nuestros corazones. Ayúdanos a cuidar nuestros ojos, Señor, lo que anhelamos, lo que deseamos, la manera en que deseamos las cosas, la manera en que buscamos las cosas. Enséñanos a hacerlo de tal manera que te agrade a ti. Si nuestro corazón se ha inclinado a darle más tiempo a otras cosas, quien no eres tú, Señor. Si te hemos sacado de nuestros tiempos, de nuestras mesas, incluso nos hemos olvidado aún de aparentes detalles menores como son, oh Dios, cerrar la noche dándote acción de gracias o poniéndonos a cuentas contigo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Devuélvenos el amor, Señor, ese primer amor que cuando te conocimos no parábamos de buscarte, de anhelarte, Señor. Era para nosotros dicha y alegría estar en tu presencia a través de la oración, del canto, de la lectura, de la meditación. Si hemos caído, oh Dios, en pereza, si hoy día ya no disfrutamos hacerlo, vuélvenos el gozo de tu salvación, te lo suplicamos. Que nuestro corazón y nuestra vida se pueda ejercitar, sabiendo de antemano, oh Dios, que todos los tiempos de calma, tu palabra es muy clara en decirnos que todo tiene su tiempo, Señor. También nos has dicho que en algún momento podemos vivir aflicción, porque en este mundo caído a causa del pecado, Dios, la aflicción es algo presente. El sufrimiento puede ser una parte real de nuestras vidas. Cuando eso llegue, ayúdanos a prepararnos de la mejor manera, para que cuando la tormenta se presente nosotros podamos aguardar con paciencia, así como lo hizo Job, y resistir hasta el final, de tal modo, Dios, que podamos ver tu salvación completada en nuestras vidas. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén.